Muy bien, voy ahora, empezamos con nuestro estudio. Señor Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en línea, conectados, estudiando la palabra suya, las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Hoy vamos a estudiar unas cosas que pueden ser difíciles para nosotros entender y aceptar, pero ayúdanos a ser humildes antes de tu palabra y estar disponibles para examinar nuestras propias vidas y aplicar la palabra en nuestras vidas, como, en la manera como vivimos, y ayúdanos siempre a recordar que tú enviaste a Jesús para cumplir la ley, para que no tuviéramos la necesidad de hacerlo nosotros mismos, pero recibimos la vida perfecta de Jesús como don, como creyentes. Y por eso vamos a decirle gracias a la obra de Jesús. Todo eso, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Como, como dije, hoy vamos a ver unos versículos un poco más difíciles para entender. La semana pasada hablamos sobre la liturgia y cómo en la perspectiva de Dios y de Jesús es la misma cosa, codiciar a alguien en el corazón, como cometer adultería física. Jesús hizo la conexión entre el sexto mandamiento y el décimo mandamiento, diciendo romper los dos, aunque tienen consecuencias físicas diferentes, tienen consecuencias ante Dios que son lo mismo. Es decir, que por causa del pecado rompen nuestra relación con Dios. Entonces, ah, explicando que pecados de corazón, de pensamiento, también son peligrosos, muy malos en la mente de Dios. Y seguimos con esa discusión con los versículos de hoy, que es los versículos 29 y 30 de Mateo 5. Ah, ¿Alguien quiere leer esos dos versículos que están en la pantalla? Amén, Sí, claro. amén. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Entonces, sí, una enseñanza muy difícil para nosotros, porque en nuestra interpretación que queremos escuchar a lo que está diciendo Jesús y no siempre decir, oh, solo es una representación, solo ah, no es algo literal, pero aquí es muy difícil para nosotros porque está mandando Jesús que nosotros dañemos nuestro cuerpo, ah,
está bien para nosotros en esa ocasión no tomar las palabras de Jesús literalmente. Y cómo sabemos cuándo tomar palabras literalmente y cuándo no. ¿Alguien tiene unos pensamientos? Yo tengo mi respuesta, pero yo sé que hay muchos dudas en ese tema, entonces si alguien quiere añadir algo a la discusión, está bien. Veo un Mario. Sí, se puede referir también a malos hábitos que inducen o son pecados propiamente tal. No sé, por ejemplo, los comentarios sobre personas. Hay un dicho, mi pastor siempre dice que uno tiene como un pecado regalón, todos. De una u otra manera, en sentido figurado, en el sentido de que tendemos como a caer en lo mismo que es pecado. Puede ser el andar haciendo comentarios que no es bueno, no es sano, no corresponde como buenos cristianos. No sé, personas que tienen hábitos de mentir, hay personas que tienen el hábito de hurtar, a veces son enfermedades, a veces un mal hábito simplemente. Entonces, cuando como cristianos nos damos cuenta de que adolecemos, obviamente, de algo reiterativo, la palabra nos pide tomar conciencia sobre eso con la ayuda del Espíritu Santo y también con su ayuda corregirlo. Yo creo que escatimar en todo lo que sea posible para ir eliminando esas malas costumbres. Por ejemplo, eso. Gracias. Sí, interesante idea allá que, que los malos hábitos de pecado, sabemos que pueden causar problemas porque esos pecados normalmente son pecados con que somos acostumbrados, podemos decir, y el peligro es que cuando tenemos esos hábitos, nuestra conciencia puede ser más suave, no dañan a nuestra conciencia tanto, entonces no damos cuenta de problemas que tenemos con el pecado si es un hábito. Y es muy difícil romperlas. Sí, puede ser que eso aplica a ti, que si tú tienes un hábito de mirar a cosas malas y no puedes ah, parar, Jesús dice, mejor pierda un ojo que seguir en el pecado. Pero la dificultad otra vez es que, ¿cómo puede ser que Jesús, que dice que nuestro cuerpo es un templo de Dios, cómo puede ser que dice que es mejor perder un ojo? Más para añadir, ¿no? Sí, yo me refiero a, por ejemplo, pecados en donde, bueno, todos los pecados hacen daño, pero hay, no sé, hay situaciones donde la mentira, por ejemplo, o el mal comentario, que es base de una mentira, eh, perjudica, claramente puede perjudicar a otra persona, desprestigiarla, eh, dejarla mal puesta ante otras. Y literalmente en relación a la palabra, al texto de hoy, es que claramente si nosotros caemos, reiteramos el mismo pecado, donde sobreabunda, digamos, el hacer daño hacia otras personas, que finalmente termina haciéndonos daño a nosotros mismos, porque toda mala decisión, todo pecado, al final termina afectando nuestras vidas. También nos puede poner en un cierto, en un gran eh, riesgo,
un gran riesgo de perder hasta nuestra salvación, porque si bien es cierto nosotros estamos salvos por fe, podemos estar tranquilos, pero también es verdad que la palabra dice que mientras no haya arrepentimiento y no haya un cambio real desde el corazón, el, nuestra salvación está claramente en riesgo. Gracias, a Pastor Elkin. Bueno, acá esto no lo podemos tomar literalmente, porque primero, entonces sería por obras, la salvación iría al cielo porque yo me quité una mano, porque yo me quité un ojo, pero si miramos todo el contexto, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, mirando todo el contexto, si seguimos analizando este Sermón del Monte, Jesús va a enseñar que los malos pensamientos salen de dentro del corazón. Entonces, no es la mano, no es el ojo, no es el pie el que me causa el pecado, es el pecado que está en mí. Es que yo peco porque soy pecador, no peco porque peco, no, yo peco porque soy pecador. Entonces, podríamos sacarnos los dos ojos, podríamos cortarnos las dos manos, podríamos cortarnos los dos pies, pero el pecado seguiría adentro. Entonces, cuando más adelante, pues lo voy a hacer ahora, yo creo que de pronto usted tendrá explicación, o más adelante viendo este Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús, vemos como él dice, mire, lo que entra al vientre sale a la letrina, pero de dentro del corazón salen los malos pensamientos, lo que dice Marinela, las malas pensamientos, las malas acciones, todo esto. Entonces no es literalmente cortarnos un pie, no lo podemos tomar, porque como le digo, el primer error sería creer que el pecado está fuera de nosotros y el pecado está dentro de nosotros. El segundo error sería creer que entonces yo puedo lograr mi salvación, sí, porque yo me corto el ojo, entonces voy al cielo, si no me saco el ojo, si no me lo saco, no. La enseñanza aquí es esa, y yo creo que Tomás Jonás la va a explicar ahora, es mostrar eso que es dentro de nosotros que está ese pecado, así como el adulterio. Cuando, yo creo que yo dije ahora 8 días, cuando nosotros vamos y vemos el joven rico, maestro, bueno, ¿qué día hacer para lograr la vida eterna? Ah, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles son tan? Y los dice, y él, no, eso lo he cumplido desde niño. Citó honrar padre y madre, no cometerás adulterio, y verdaderamente esos dos mandamientos los debe haber cumplido, y si no, no estaba ahí. Pero Jesús fue a donde, al corazón de él, le tocó lo que le dolía, la riqueza. Mire, el pecado de él no estaba dentro, el amor, el pecado del primer mandamiento no estaba afuera, estaba dentro de él, el amor a toda la riqueza que tenía. Nos dice uno de los evangelistas que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, no sabemos si se convertiría o no, pero Jesús le mostró que el problema era lo que había dentro de él, no lo que había fuera de él. Buenos comentarios, gracias. Sí, y aquí sí tengo mi explicación. El punto de Jesús aquí es la verdad, porque sería mejor perder un ojo que ir al infierno. Eso es la verdad. Pero el pecado es un problema tan serio que para evitar condenación, valdría la pena perder un parte del cuerpo para no ir al infierno. Pero como dijo Pastor Elkin, no vamos a salvarnos por cortar las manos ni sacar los ojos. La solución no podría ser quitar partes del cuerpo porque tendríamos nada más para perder muy pronto porque seguimos pecando y ah, perderíamos todas las partes del cuerpo porque el pecado viene de adentro de nosotros. Ah, sí, si no tuviéramos ojos, sería posible tener pensamientos pecaminosos. Si no tuviéramos las manos, también sería posible codiciar las cosas que tenía en la mente y hacer otros pecados. Entonces, el punto de que es mejor perder un parte del cuerpo que ir al infierno, eso es verdad, pero la solución no es que por sacar partes de nuestro cuerpo podemos evitar el pecado totalmente en una manera que puede agradecerle a Dios en una manera que es digno del cielo. No, ah,
Y tengo aquí en mi, mi último diapositivo en esos versículos es que la solución es el Evangelio, perdón de pecados por gracia. El tema de esa sección y mucho del sermón en el monte fue para mostrar que la ley no era posible cumplir y la gente la malentendía, porque en esa época, en la mente de la gente, los fariseos tuvieron una santidad que era más que los otros hombres. Ellos fueron dignos de la vida eterna, del don de Dios, y la mayoría de la gente no, porque pecaban mucho, pero si la gente pudiera pecar un poco menos y evitar el pecado para ser más como el fariseos en sus vidas, posiblemente serían más dignos del amor de Dios. Pero sabemos que eso es un entendimiento horrible que causa mucho daño a las vidas espirituales en los judíos en esa época, porque estaban buscando la salvación por la ley. Ah, yo también enseño en clase en la carta de Gálatas, y eso es el tema de todo de Gálatas, es que hubo unas personas que quisieron añadir la ley a la salvación de Jesús. Quisieron decir que sí tienes salvación por Jesús, pero también necesitas seguir la ley tradicional de Moisés. Ah, y cuando añadimos la ley, perdimos el evangelio, porque evangelio más algo siempre es malo, siempre es perder. Yo, yo digo en mi clase, en el caso del evangelio, añadir es perder, porque cualquier cosa que añades al Evangelio, que sea la ley, que sea las lenguas, como hay en las iglesias, que sea el, el diezmo, si es una necesidad, cualquier cosa que añades al Evangelio, pierdes el mensaje. Entonces, el punto de Jesús otra vez es mostrar que pecado viene de adentro de una persona y no es posible para alguien cumplir la ley en una manera satisfactoria para Dios. Y tengo aquí el capítulo 5 termina con el versículo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y eso no sirve para animar a la gente a hacer un mejor trabajo en sus vidas. No, eso es para mostrar que oh, no, no puedo ser perfecto, no puedo ser perfecto ante Dios. Entonces, el punto es que todos necesitan su Salvador, todos necesitan el Mesías, que era lo que predicaba esas palabras, y por la sangre de Jesús somos perfectos y tenemos esa confianza, pero no por la ley. ¿Hay algunas preguntas o dudas que todavía quedan? No, Jonas, todo claro. Muy bien. Entonces, podemos decir con confianza, sí, sería mejor estar en el cielo sin una mano que estar en el infierno. Pero el punto no es que ganamos el cielo por ese modo, ah, ganamos el cielo o el cielo fue ganado por nosotros, por la sangre de Jesucristo. Pastor Edwin. Sí, muy bien, mi hermano Jonás, porque no es una guía,
en lo que hay allí en Mateo 5:48, como lo hay en Levítico 19:2, que dice, ser santos porque yo soy santo. Es una exigencia que Dios hace. Entonces, por más que nosotros logremos, nunca vamos a poder, porque si no la hacemos perfectamente, no podemos. Y en este punto de la perfección y la santidad, pues ya sabemos que no somos perfectos, porque la perfección inquiere desde la concepción hasta la muerte. Y el mismo David dijo en el Salmo 51:5 que en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Y este Salmo 51 es un salmo bueno para mirar esto. ¿Por qué? Porque no es nuestro esfuerzo ni lo externo. David allí, después de que reconoce su pecado y todo, dice, límpiame más y más de mi maldad. O sea, es limpiar el corazón. Entonces, no importa lo que nosotros hagamos, siempre vamos a pecar. Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces el pecado siempre va a morar en nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces la limpieza no es externa, como hacían muchos de estos fariseos y judíos, con los rituales que ellos tenían de los vasos, cuando iban a comer, cuando venían de las plazas, todas estas cosas. La limpieza no es externa, la limpieza es de dentro del corazón, porque es allí donde está el pecado. Y recuerden, no cometemos pecado porque no pecamos porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. La vieja naturaleza está dentro de nosotros. Y todos los días tendremos que decir lo que dijo David, Señor, ayúdame, límpiame más y más de mi maldad, porque ella siempre va a morar dentro de nosotros. Cuando vamos y estudiamos Efesios, dice que tenemos dos naturalezas y se oponen la una a la otra. Eso es verdad, es una constante lucha. Entonces todos los días tenemos que estar asidos de la mano de Dios. Ese Salmo 51 es muy bueno y aplicable acá para mirar ese arrepentimiento de David, como él decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y dice, límpiame más y más y más de mi maldad. Entonces, es dentro del corazón de nosotros donde están todos esos pecados. Vienen los efectos externos, claro, y muchos tendrán un efecto mayor, como dijo Jonás que día, y lo podemos ver, pues en un asesinato delante de Dios. Santiago 10 dice que si cumplimos toda la ley, pero fallamos en un solo punto, somos culpables de todo. Entonces, pues es lógico que el homicidio ante la sociedad tiene una consecuencia mayor, 30, 40 años de cárcel por haber matado a una persona. Pero delante de Dios es lo mismo el que dice una mentira que el que mata a 1.000 personas. Es el mismo el que se roba 100 pesos que el que se roba 100.000 millones de pesos. En el efecto, en la causa y efecto, en el efecto hay pecados que pueden tener consecuencias mayores dentro de la sociedad, pero no dentro de Dios. Por ejemplo, una persona en un estado de adulterio contraicida, Dios perdona su pecado, pero él puede que tenga que vivir con el efecto de ese pecado y tal vez de eso muera. También Dios lo puede sanar. Pero entonces se ve ese efecto externo, aquella persona está enferma de SIDA, sí, es que él era muy promiscuo, esto y lo otro, pero es el mismo pecado el que tiene el mal pensamiento con la mujer, que el que fue y hizo la acción allá. Entonces, siempre debemos tener pendiente, es dentro de nosotros que está el problema. Muy bien. Entonces, sí, tenemos tiempo. Vamos a empezar con el próximo tema en el sermón del monte. Y eso es Jesús y el divorcio. Y también los versículos son difíciles para nosotros porque todos nosotros conocemos a gente que han experimentado cosas así. Separación en la familia siempre causa dolor, causa problemas. El pecado es muy evidente y Satanás quiere usar el divorcio, la separación para dañar a los creyentes. Y por eso yo sé que es un tema difícil, pero también por eso es importante discutirlo.
y vean lo que dice la palabra de Dios, porque no queremos evitar enseñanzas difíciles o temas difíciles, porque en esos temas son los más necesarias para nosotros estudiar, porque en esas situaciones necesitamos más y más el amor, el perdón de Dios. Y eso es que tengo para mi introducción. Viene de Juan 4, hablando del tema del divorcio. Voy a leer versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y por qué escogí esos versículos para introducción de nuestra discusión en el divorcio? Lo hice porque esos versículos Jesús dijo a la mujer samaritana que era promiscua, tenía una historia de relaciones pecaminosas, y Jesús buscó a la mujer samaritana y le ofreció el agua de la vida eterna. Aunque ella ha tenido una vida pecaminosa en sus relaciones, Jesús todavía la amó y no la quitó su salvación. El divorcio es muy doloroso y causa dificultades en este mundo, pero la sangre de Jesús es que cubre también. Y quiero, quise empezar con ese recuerdo de Juan 4, que es el perdón de Jesús está allá para personas que han sido divorciados, que han experimentado el divorcio, que han sido parte de una familia que tenía un divorcio. Y como parte de toda esa discusión queremos recordar que Jesús vino y murió para todas personas, y Jesús buscó a esa mujer en su situación pecaminosa, porque eh, ella ha tenido cinco, creo, seis o cinco hombres antes y está viviendo con otro que no fue su esposo legalmente. Entonces ella ha tenido una vida muy pecaminosa con las relaciones, pero Jesús todavía la buscó. Y eso es que quiero que recordamos durante nuestro estudio, y es que el amor de Jesús es para todos y para todas esas situaciones también. Y entonces empezamos con las palabras de Jesús en Mateo. ¿Alguien puede leer para, para ayudarme? Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Muy bien. Y aquí tengo en mi párrafo, el divorcio es un tema complicado. Todos nosotros hemos visto o experimentado los efectos de separaciones en la familia. En la época de Jesús era desentrenado. En las leyes de los rabinos era posible para un hombre divorciar a su esposa por cualquier razón. Pero es por eso fue necesario la enseñanza de Jesús. Como siempre, primeramente vimos al contexto de la época del libro de Mira la la mía. Biblia, y Sí, pero deja que ya la misa se está acabando. por eso necesitamos ver que el divorcio
fue más común en esa época. Hay muchas noticias y personas que dicen, oh, el divorcio es tan común hoy en día, es muy malo, pero en ese día no hubo como un proceso legal como hoy en día. Era posible para un hombre decir, ah, no estoy feliz con mi esposa, ah, estoy aquí en el centro de la ciudad, declaro oficialmente que somos divorciados y ya, ya eran divorciados. Y eso fue una locura, una cosa muy difícil para la gente, especialmente las mujeres, porque fue, fue más fácil para los hombres y las mujeres sufrieron el, casi el abuso de usar a alguien y después dejarla muy fácilmente. Entonces, primeramente, las palabras de Jesús aquí ah, están luchando contra esa tradición rabino, porque Jesús quisiera prevenir el daño del divorcio y por eso dice esas palabras. Y la cita aquí, porque ya hemos visto el sistema que usa Jesús en sus predicación aquí. Mm, También fue dicho, ustedes han oído que fue dicho, esa empieza, y la cita de cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio. Esta cita viene de Deuteronomio 24, 1 hasta 4. Pero la situación allá no es que Dios permite ni aprueba el divorcio. De hecho, en Malaquías 2:16 dice que Dios odia el divorcio. No fue parte de su diseño para las relaciones humanas. Pero, porque Dios sabía que en un mundo pecaminoso divorcios iban a pasar, y en Deuteronomio dio instrucciones en el caso de eso, sin aprobarlo. Desafortunadamente, los judíos en el día de Jesús usaban estos versículos como permiso de divorciar muy fácilmente. Entonces, es la verdad que en Deuteronomio hay reglas que hablan sobre el divorcio, pero en ningún lugar en la Biblia dice Dios que el divorcio es algo que quiero que pasa. Sabemos que en instancias de abuso o adulterio, como dice Jesús, es posible conseguir un divorcio para evitar el abuso, para evitar la situación horrible. Sabemos que tristemente esas cosas pasan y no es pecado para el víctima de abuso salir de la relación. Es totalmente culpa del pecador. Pero no todos divorcios son resultados de eso y Dios estaba dando reglas para algo que sabía que iba a pasar, aunque no fue parte de su diseño y no fue su deseo. Y el segundo versículo aquí, de 31 hasta 32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en un mundo donde era posible pedir y recibir un divorcio por no gustarle la comida de una esposa, esa es eso es la verdad. Eso aparece en una de las leyes rabínicas, que eso fue verdaderamente de la historia.
Jesús puso límites mucho más fuertes en el divorcio. Para Dios, el matrimonio no es un acuerdo temporario según lo que es conveniente, es una promesa duradera ante Dios. Entonces, Jesús no quiso que la gente seguían divorciando por cualquier razón, dejando las mujeres sin familia y sin unidad para ir. ah, Jesús estaba intentando evitar las situaciones así. No está una prohibición total contra el divorcio, porque sabemos hay situaciones horribles y tristes en que es el mejor ah, para, para tener un divorcio, pero eso también es una tragedia, ah, que cosas así pasan. El divorcio siempre está en una tragedia, cualquiera sea la situación. Ah, Preguntas, comentarios, dudas hasta ahora en nuestra discusión. Pero hay casos en que el hombre es el que busca casi siempre divorciarse de una mujer. Por ejemplo, en el caso mío, mi marido se fue con otra. Entonces, ¿qué hacer ahí? En el tiempo de Jesús, ¿está diciendo? No, en este tiempo, Lo siento, no entendí la pregunta. en el Pastor, caso en el caso mío, que mi Dale. esposo se fue con otra persona, ¿cómo hacer uno para que vive con ella y todo eso? ¿Y cómo hacer uno para divorciarse? Porque ahí sí está muy clarito lo que dice Dios. Bueno, lo que pasa es que, como decía Jonás, hoy no somos muy diferentes a la gente de ese tiempo cuando vemos Deuteronomio 24. Ellos buscaban una excusa para divorciarse. Hoy en día la gente busca miles de excusas para divorciarse. Ya no la amo, no me parece que está actuando bien. Nosotros buscamos mil y una disculpa, pero finalmente el propósito de Dios es que solamente la muerte haga nulo ese matrimonio. Es cierto que hay casos. Es que esto es un tema muy delicado. Cuando uno comienza a estudiarlo, nosotros estudiamos un caso con una pareja que fue muy duro, Tony, Henry y yo. Y esto no es de uno solo. Cuando un matrimonio se rompe, son dos personas. Es que el matrimonio no es una sola persona, son dos. El problema es que hoy en día queremos echarle la culpa a mi esposa o la esposa al esposo, pero es que es una sola carne, es una unión, es un compromiso de los dos. Entonces, cuando esto se rompe, no es la culpa del esposo o de la esposa, eso es 50 y 50. Jale para lado y lado por lado completo. Ahora, lo que dice Jonás es lo que dice la Biblia. Hay casos en los que la Biblia permite el divorcio. Eh, el abandono malicioso o un maltrato físico o psicológico. Pero finalmente, cuando la gente hace esto, lo primero que busca es el divorcio, en vez de buscar la solución, porque es lógico que si hay un hombre que maltrata y le pega a su mujer y esto, la Biblia no la manda a que se quede con él. Pero entonces el primer caso no es el divorcio, el primer caso es buscar una ayuda especial, un psicólogo, un tratamiento, algo. Pero cuando ya no se puede, hay que hacerlo, ¿ya? Pero también el otro punto, cuando habla de que el hombre que se separa de su mujer comete adulterio, esto quiere enseñar allí es que ella también es culpable de ese divorcio. Tenemos que tener cuidado en buscar excusas para tratar de buscar un divorcio. Finalmente, cuando miramos esto, Jesús dice, es por la dureza de corazón, porque no importa que esté la causa que se pueda aplicar al divorcio, siempre será pecado. Ojo, aquí es donde tenemos que tener cuidado con los pecados
mortales y los pecados veniales. No voy a explicar esto aquí porque de pronto se nos complica. Los pecados de fácil remisión, ¿ya? Entonces yo me separé y me fui al infierno. No, ¿en qué punto quedamos? ¿En qué punto quedamos? Yo traté un divorcio también con una pareja y le decía, usted es capaz de mirar a su esposa a los ojos y decirle que no la ama, que usted no siente ya nada por ello. Usted la podría ver con otro hombre y no le da rabiecita, no la... Y me dice, no, no, tampoco. Y le dije, entonces está llamado a arreglar. Amor, ojo, es por la dureza de su corazón, dijo Jesús, que hacían esto. ¿Por qué? Porque cierto acto, vamos a mirar el adulterio que están hablando acá. Entonces, a nosotros los hombres nos cometen adulterio y queremos acabar con el nido de la perra. Y esto se acabó y no hay más. Pero cuando somos nosotros los que lo cometemos y vemos los casos, somos unas mansas ovejas. ¿Cómo queremos que nos trate? Mateo 7:12. Y todo lo que hagáis, todo lo que queráis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también vosotros, con ellos. En Gálatas 6 dice, cuando vamos a exhortar a un hermano, tengamos cuidado porque nosotros también podemos estar ahí. Entonces, el punto es no buscar una excusa para provocar un divorcio, como, como lo hacían los judíos de este tiempo. Cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, se puede aplicar en cuanto dependa de mí. Yo no haga nada o provoque nada que pueda dañar mi matrimonio. Pero los divorcios, el de su esposo se fue. Usted puede hacer la vuelta tranquila para divorciarse, queda libre de culpa. Si él no se arrepiente de su pecado y sigue practicando el pecado, viviendo con otra mujer sin haber hecho el divorcio, porque habiendo hecho el divorcio hay que mirar el causal por la cual se divorciaron. Por eso digo que esto es un tema muy, cuando vamos a tratar un divorcio es una cosa muy larga de mirar. Entonces hay que mirar la causal por la cual y llegar al divorcio para él poderse casar. Si él está en estos momentos viviendo con otra mujer sin haber arreglado lo suyo, él está practicando un pecado y el que practica el pecado no irá al reino de Dios. Usted está en su punto sin decir que usted no tuvo la culpa. Recordemos que esto siempre se figura 50 y 50. Siempre va a estar dividido, pero usted está libre de esa acción que él está cometiendo. Y usted no puede retomar un nuevo matrimonio hasta que hayan solucionado el problema del divorcio legalmente dentro de las leyes civiles, porque si vamos y estudiamos Romanos 13, él nos muestra cómo nosotros nos debemos sujetar a esas autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces él se fue, Yoli, él fue el que rompió el matrimonio, pero deben de solucionarlo si él se piensa volver a casar o usted se piensa volver a casar, solucionar eso y mirar los causales, pero siempre el llamado es el mismo, a perdonar. ¿Por qué? Porque es que Jesús dijo, es por su dureza de corazón que ustedes hacían eso. Nosotros somos muy buenos para Pero condenar, pero somos muy en el malos caso mío para es que, perdonar. en el caso mío es que te fue con otra persona, que por ejemplo te fue con una mujer casada por más apostar, con una mujer legalmente casada, y vive con ella. Padrecito lindo, me había hablado. No necesita querer casarse no para divorciarse, porque entonces Los dos practican el pecado y si mueren en ese estado se van al infierno. Esto tiene mucho que cortar. Esto ya tendría, no, como con Asa sí lo estamos viendo bien, pero lo que yo quiero decir es para cuando vamos a tratar un caso de divorcio. Eso es cosa seria. Eso no es, venga, miremos y acá. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Hasta ahí llego yo. Gracias por la respuesta, Pastor Héctor. Ah, Olga, ¿te tiene la mano? Ahora sí, diga buenos días. Yes. Le diga buenos días. Tengo que esperar que me den la entrada. Ya mi hermano Mariano le abrieron. Ya. Bueno, eso del divorcio, hermano, no es nuevo. Eso del divorcio desde el Antiguo Testamento se está haciendo. ¿Cómo es que? El primero. Malaquías. Bueno, el divorcio Deuteronomio.
En Deuteronomio Dice, dice así. cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradaré por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que dice Deuteronomio, Sí. ¿no? Pero en Mateo 5 dice casi lo mismo, pero hay algo que impide el divorcio. El divorcio el primer aspecto del divorcio es que si el hombre se separa de la mujer con quien se casó, quédese sin casar, porque si se casa, comete adulterio. Yo traigo a colación a una reina, donde existe el reinado de, de una mujer, de una reina que se divorció del rey. Y murió en un accidente de tránsito. Entonces, vemos que el divorcio no es asequible para aquellos que creen en Dios, porque los hombres hoy en día hemos hecho algo según la ley que se puede divorciar, y eso es, ustedes lo saben, no es que yo lo diga, que hay personas que se han casado, hombres y mujeres, no solamente a las mujeres hay que echarle la culpa, nosotros también se han casado hasta 3 y 4 veces. Por eso el divorcio, la Biblia es muy clara. Si alguien se divorcia, quédese sin casar. Porque si así como está, divorciado y todo, no, ya yo soy soltero. No, mentira, no estás soltero. Tienes algo, según la ley de Dios, que te, que te dice que no puedes buscar mujer. Y nosotros no solamente buscamos mujer, sino que tenemos hijos con esa persona. Por eso, hermanos míos, el divorcio no es solución. El divorcio es comprensión de dos seres que están por separarse. Si alguien oye este audio, está a tiempo de no ofender a Dios. Reconciliación, reconciliación. Ahora, mire cómo es la vida. Hay muchas personas que buscan reconciliación para no separarse. Y eso me parece magnífico. Me parece la medicina para el divorcio cuando buscan unas personas para que no se dé el divorcio, ni de ella ni de él. Que los dos vivamos como lo prometimos ante una ley que Dios puso que nos casaran. Hermano, esto es lo que tengo para mis hermanos. Si me equivoqué, me perdonan, porque también uno se puede equivocar. Que Dios los bendiga a todos mis hermanitos. Ya di la palabra. Gracias. Hermano Jonás, Sí, es verdad que dijiste que el divorcio siempre, siempre viene del pecado, siempre es algo malo, pero de hecho hay unas instancias donde no es pecado casarse otra vez, ah, como dice Jesús, que no comete pecado después de
fue abandonada por el esposo, no, no es pecado casarse otra vez. Hay muchas instancias cuando sí es pecado, probablemente más instancias cuando sí es pecado casarse otra vez por la causa o la manera del divorcio que pasó, pero no en cada situación es pecado para alguien que fue víctima o fue parte de un divorcio, casarse otra vez. Es un tema complicado y muy complicado y vamos a equivocarnos porque tenemos que mirar a cada situación según lo está pasando y hay muchas emociones y todo eso, pero lo que dijiste de reconciliación, de mostrar el amor y el perdón de Dios en cada situación, eso es siempre que queremos hacer como cristianos. Pastor Elkin, algo Bueno, para y terminar. para cerrar, porque ya van a ser las Hablando. 9, tenemos que tener cuidado, sí, como decía Jonás, todos los casos no son los mismos de divorcio y hay que mirar porque sí se puede volver a casar, pero no digamos, entonces yo me divorcié y me voy a que no. Hay que mirar los causales por los cuales se hace el divorcio, el proceso que se hace y hasta dónde llega el perdón de la persona, porque no podemos, así como no podemos entender ciertas cosas literales, aquí el mandato no es, no se puede volver a casar, ¿hasta cuándo o por qué? Entonces, como dijo Jonás, no todos los divorcios son iguales, no todos se pueden quedar sin volver a casar, hay que mirar, pero finalmente, ojo con esto, finalmente el divorcio es un pecado, Dios no lo aprueba por ningún lado, es un pecado, pero aún unos causales por los cuales las personas se pueden divorciar. Finalmente, tenemos que ir a la Biblia para poder mostrar y enseñar esto. Y como dijo Tomás y digo yo, esto es un tema muy delicado de tratar y en ese caso hay que mirar mucho las emociones porque en la mayoría de los divorcios, cuando uno ve los casos, se actúa más por emoción que por la misma convicción. Muy bien, gracias. Lo siento para cortar la discusión, pero tenemos que terminar ahora. Vamos a seguir con esa discusión muy difícil, pero muy importante la semana que viene. Voy a orar y después despedirte. Señor Dios, tú sabes que vivimos en un mundo pecaminoso, que siempre experimentamos los resultados de pecados y un lugar donde podemos verlas muy claramente es el divorcio. Entonces, ayúdanos a buscar lo que dice tu palabra y primeramente amar y perdonar a la gente que está en nuestra vida y ayúdanos siempre a recordar que tú enviaste a tu Hijo Jesús, quien buscó a gente como la mujer samaritana, que era una mujer pecaminosa, pero todavía Jesús la buscó y Jesús la ofreció el agua de la vida eterna. Y eso es lo que tú ofreces a nosotros también. Gracias por eso, Señor. Amén. Que tengan una Amén. buena semana. Dios les Dios les bendiga. bendiga a todos. Dios les bendiga, Dios los Pastor bendiga. Elkin. Para todo, que tengan una Vicario. buena semana. Nos vemos. Gracias.